Cuéntenme si ya pueden ver mi computador. ¿Sí, no? No. 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 ¿Todavía no No, se comparte? ahora sí. Ahora sí. Así. Ahora. No empiecen a notar nada porque antes de que empecemos con la clase de hoy les voy a contar lo siguiente. Estuve revisando la lista de los libros que quedan, de los que deberíamos haber leído durante este semestre y llegué a la conclusión o llegué a la solución de encontrar solamente dos de todos los libros que tenemos, dos en versión PDF, ¿ya? Estos libros, uno tiene 80 páginas y el otro tiene 94. Entonces, yo tengo la intención de que ustedes, o sea, de evaluar ambos libros. Entonces, yo haría que les subiría un libro a PDF a la página del curso, a la de primero medio de lenguaje, y esa prueba sería en septiembre, a finales de septiembre. Y la siguiente sería a finales o como el veintitanto de noviembre. O sea, tendrían como un mes y medio más o menos para leer un libro de 80 y 90 páginas, para que lo tengan claro. Lo que quiero que acordemos es lo que quieren para evaluar, porque si son dos, efectivamente puedo hacer dos pruebas, puedo hacer una prueba y un trabajo, como ustedes les acomoden. Entonces quiero saber qué opinan. Para mí lo más práctico, y me imagino también que para ustedes lo más práctico es hacer una prueba. Onda, yo pongo la prueba, la dan un día viernes, por dar un ejemplo, y reciben la nota al tiro. En cambio, con el trabajo es un poco más engorroso, pero hay personas que les favorece más hacer trabajos que pruebas. A mí, Entonces, Yo quiero por prefiero. saber ejemplo, qué me yo dicen. prefiero el trabajo. Acuérdense que una prueba sí o sí y el otro sería un trabajo. Yo también prefiero un trabajo. Una Yo prueba y un prefiero trabajo. Yo prueba. prefiero prueba. Ya, entonces, Yo vamos a prefiero ir. prueba. Escúchame. Les voy a dejar la inquietud para que el día viernes hagamos así como voy preguntando uno por uno y elegimos por la mayoría. O sea, si la mayoría dice que ambas son pruebas, hacemos ambas pruebas. Si la mayoría dice trabajo y prueba, hacemos trabajo y prueba. ¿Les parece? Para que sea como justo. Y si los Ya. que Ya. quieren Sí, hacer, profesor. en vez de prueba, hacen trabajo y los que quieren hacer prueba, hacen prueba. Igual podría hacerlo, pero el problema, Isabel, de eso es lo siguiente, que tengo que hacer, por ejemplo, que la prueba y el trabajo tengan la misma cantidad de puntaje, ¿ya? Que la prueba y el trabajo se realicen ambos en el mismo horario. O sea, por ejemplo, si hay gente que va a hacer prueba y otros van a hacer trabajos, todos tendrían que hacer la prueba o el trabajo en el horario de clase el mismo día. O tendría que hacerle a los que tienen que dar la prueba, tendría que darle 2 días para hacer la prueba o 2 clases para que los otros tengan 2 clases para hacer el trabajo, para que vayan ordenados. Esa es como Ah, mi dificultad. Por ya. eso no puedo hacer como la división, porque me pasó en un curso más chico que en un trabajo de unidad yo di dos posibilidades, un trabajo de acá y un trabajo de acá. Entonces uno me quedó con 41 puntos y el otro me quedó con 32. Entonces no es lo mismo, no está equiparado. Entonces ahí está como mi problema. Ya entendí. ¿Ya? Ahora, el trabajo que harían en el fondo sería así como casi una prueba de desarrollo, si hay que decirlo de alguna manera, que van a tener que como analizar cosas, no es como que van a hacer un papelógrafo o una, no sé, un afiche sobre el libro, va a ser de análisis, de comprensión igual, pero van a tener que escribir para que lo tengan claro. ¿Estamos claros entonces con lo del libro? Van a ser dos libros entonces, son dos libros cortos, los voy a subir yo porque ya los tengo en formato PDF, para que todos leamos el mismo. Y uno va a ser prueba y el otro tengo que ver si va a ser trabajo o prueba en razón de lo que votemos el viernes. ¿Estamos claros? Sí, Sí. sí, sí. Ya. Vamos con la clase del día de hoy entonces. Lo que vamos a empezar a ver hoy día, en razón de lo que vimos la clase pasada, es esta idea del teatro, el concepto de teatro y cómo se relaciona con el origen de la tragedia o cómo su origen está relacionado con el concepto de tragedia. ¿Ya? El objetivo de hoy día es que ustedes van a leer y comprender algunos textos literarios para hacer un contexto de la lectura que vamos a empezar a hacer el día viernes. Entonces, anoten título, objetivo y comenzamos. Tienen, yo creo que 3 minutos es suficiente para anotar esto. Déjenme aceptar a alguien que se está conectando.
Vayan avisándome cuando estén listos. Listo, profesor, terminé de copiar. Ya. Terminé. Terminé. Profe, Dígame. una pregunta aparte de lo que estamos viendo. Ujú. El semestre pasado, ¿a qué porcentaje era lo que mayor podían evaluar los profes? 50%. Todas las asignaturas. Ujú. Sí. No hay ninguna excepción. No había ninguna excepción no había ninguna asignatura que pudiera evaluar 60, ni al 55. Ayer estaba comunicándome con el profe de química y biología ¿Ya? y dijo que esa asignatura se evaluaba al 60%. No, 50 es el máximo. Le voy a preguntar porque él estaba en la conversación cuando hablamos. Lo que se podía hacer era que las primeras evaluaciones podían evaluarse como al 40%, pero el máximo era El 50. 45% y el 50%. Es que yo como dijo que su asignatura se evalúa al 60%. No sé. A lo mejor te Le voy lo a- dijo en broma, no sé. Es que le hablé por correo y porque tenía unas dudas. Le voy Y a preguntar ahora, Yasmín. pero ya. ¿Terminaron? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama el profe de química? Juan David, algo así. José David Ferreira. José David. Ya, seguimos entonces. ¿Sí? ¿Sí? Seguimos entonces. Entonces, comenzamos esta clase o esta sesión con una actividad inicial que está relacionada con algunas cosas que ustedes tienen que saber y que si no saben van a tener que buscar en internet y averiguar, que están relacionadas efectivamente con el concepto del teatro, la diferencia entre teatro y texto dramático, cuáles son las características principales de un texto dramático, qué diferencia existe entre un dramaturgo y director, y algunas cosas como dónde se origina el teatro y qué significa tragedia. La palabra búsquenla como el significado y hagan un nexo entre el significado de la palabra tragedia y el teatro. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer al inicio. Son 6 preguntas, entonces les voy a dar 15 minutos a partir de ahora. Solamente anotan el título, actividad inicial, y las respuestas en su cuaderno. Comience. Mientras tanto voy a averiguar lo que me pidió la Yasmin. Si tienen dudas me preguntan. No tengan miedo a equivocarse porque como son respuestas que tienen que sacar desde lo que se acuerdan o de lo que investiguen, se pueden equivocar, así que no hay problema. Profe, Dígame. las diferencias entre el teatro y el texto dramático. Uh-huh.
eh, ¿cómo se llama? Em, el teatro es como la obra, entonces se podría decir que ahí hay una diferencia, ¿o no? Es que ambos se consideran obras, porque son Vale, obras, obra se refiere, cuando uno dice obra, obra es la creación de un sujeto. entonces podría decirse que una está hecha para ser representada, no es que las dos están hechas. Ah, no Ya, sé. ya mira, piensa en el teatro como el lugar físico donde tú puedes ir a ver una obra, mientras que el texto dramático es un Ah, texto, ya. ¿ya? Entonces ahí está la pista. ¿Cómo van? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahora no. Ya pasaron 5 minutos. Profe, ¿cuál era el estilo directo y cuál era el estilo indirecto? ¿Cuál era cuál? El estilo directo y el estilo indirecto son de la narrativa, no del género dramático. Ay, Profe, Dígame. ¿cuál era el dramaturgo? El dramaturgo, Era el que eh, hablaba. no, O sea, es el que quien escribe. escribe. Es Eso. el quien escribe, claro.
Acuérdense que en la pregunta 6 tienen que buscar la definición de la palabra tragedia, no del tipo de obra dramática tragedia. Últimos 5 minutos. Dos minutos.
¿Alcanzan en 2 minutos? Ya terminé. ¿Alguien más ya terminó? Yo voy en la 5. Me falta la 6. Dale no, de nuevo, si queda tiempo. Los puedo esperar un minuto más, así que de nuevo. Profe, Dígame. ¿hay que buscar el significado de la palabra tragedia o lo que significa como obra? No, lo que significa la palabra tragedia. Ah. Les puedo dar 2 minutos más para terminar. Profe, Dígame. eso es una duda externa a la actividad, pero Ujú. quería preguntarle cómo se ingresa al EduPlan. Se supone que el EduPlan debería entrar tu apoderado con su root y la clave como los últimos 4 números del root sin el dígito verificador. Pero están viendo, María Paz, quiénes están inscritos y quiénes no, porque parece que no todos tienen cuenta todavía. Ah, ya, profe, Tienes que gracias. esperar hasta la próxima semana cuando yo les confirme que pueden entrar. Ya, profe, gracias. Ya, ¿les parece si empezamos a revisar? Los que no han terminado van completando a medida que vamos conversando las respuestas. Sí. Entonces comenzamos. ¿Quién me podría decir o definir con sus palabras qué es el teatro? ¿O qué entienden por teatro? Ya, Vicente, dale nomás. El teatro es donde se hacen las obras, o sea, donde se representan. Ya, tú consideras que el teatro es como el edificio, el lugar físico donde se realizan ciertas obras, ¿verdad? Sí. Ya, esa es una de las definiciones y está correcto. Efectivamente, un teatro es un edificio donde se llevan a cabo obras teatrales. ¿Quién tiene otra definición que no sea la del edificio? ¿Qué más se puede entender por teatro? Yo, profe. No sé, no sé quién era, pero alguien me ofreció una respuesta. Creo que era Matías, ¿no? Yo puse, el teatro es un centro. De nuevo, porque no te escuché. ¿Matías? Yo puse que el teatro es un centro de entretenimiento. Ya, un centro de entretención. Ya, perfecto. Es un lugar donde uno puede ir a entretenerse. Ya, ¿alguien tiene algo distinto? ¿Alguien tiene algo distinto? ¿Alguien que quiera complementar? ¿No? Seguimos entonces. ¿Qué diferencia hay entre teatro y texto dramático?
que el teatro nace para ser representado ante un público Ujú. y el texto dramático, aunque tiene diálogos, no, nada. Ya no está mal, va bien. ¿Alguien que tenga algo más, sino para No. yo decirles más o menos la respuesta? Aunque El teatro es el lugar y el texto dramático es la obra a ser representada. Ya, por ahí está mejor. Entonces, el teatro es la representación como artística, física, de un texto dramático. Entonces, el teatro es algo que uno puede ir a ver, donde hay actores, etcétera. Y el texto dramático es como el guión escrito en un libro para ser representado posteriormente en el teatro. ¿Se entiende la diferencia? Uno es la puesta en escena y el otro es el texto, el libro, ¿ya? Que fue escrito a mano, si hay que decirlo de alguna manera. 3. ¿Cuáles son, según tu parecer, las principales características de un texto dramático? Ya iba a ir nombrándome de a una algunas características. Ya, Vicente, dale. Yo puse 2, que el texto dramático nace para ser representado y que es un diálogo. Ya, perfecto. Entonces está creado para ser representado y tiene diálogos. ¿Hay alguna característica más? ¿Que contiene un conflicto? Que tiene un conflicto, ¿ya? ¿Qué más? Que es como el guión para ¿Ser representado? Para ser representado. Sí. Ya, bien, perfecto. ¿Qué más tiene que tener un texto dramático? Hay algo que falta, un elemento. ¿Cómo sabe, por ejemplo, el director las cosas que tiene que poner para, claro, las acciones? Los entre paréntesis. Ya, ¿cómo se llaman esas entre paréntesis? Acotaciones. Acotaciones. Entonces, un texto dramático está escrito para ser representado, está escrito en diálogos, tiene la potencialidad de ser representado en un teatro y aparte presenta todos aquellos elementos necesarios para la puesta en escena en paréntesis que se llaman acotaciones. Ya, eso es como las características más básicas. Y tiene ¿cómo me dijeron por ahí? Un conflicto, creo que alguien me dijo. Y eso también está bien. ¿Qué diferencia existe entre un dramaturgo y un director teatral? Yo puse que el dramaturgo es quien la escribe la obra, y el director es quien la dirige. Ya, perfecto. Entonces, dramaturgo es quien escribe. Yo puse que el dramaturgo trabaja como actor y director. Dramaturgo. A ver, ordenémonos. Dramaturgo es quien escribe el texto dramático, o sea, el guión, si quiere decirlo de alguna manera. Y el director teatral es quien lleva el que adapta en el teatro la obra. Entonces, yo les podría preguntar lo siguiente. De una obra o de un texto dramático, ¿cuántas obras teatrales pueden existir? ¿Entiende la pregunta? Ya, entonces, de un puro texto dramático, pensemos, por ejemplo, en Romeo y Julieta. El texto dramático de Romeo y Julieta es uno, que lo escribió una persona, que es un dramaturgo, ¿cierto? Que se llama William Shakespeare. ¿Cuántas obras teatrales podrían existir de ese texto dramático? Muchas. ¿Cuántos directores pudieran existir? Muchos. Ya, entonces, el dramaturgo es quien crea la obra, o sea, quien crea Romeo y Julieta, y el director es quien hace la adaptación de ese Romeo y Julieta en el teatro. Entonces, en este momento podrían haber 10.000 obras teatrales de Romeo y Julieta, pero solamente existe un texto dramático que es el original. ¿Escrito por quién? Por William Shakespeare, que les decía yo anteriormente. ¿Se entiende cómo la diferencia entre uno y otro? Sí. Ya, entonces, ese es en el fondo. El dramaturgo es quien escribe los textos dramáticos y el director es quien los adapta a obras teatrales, o sea, lo lleva al escenario. Dice, ¿dónde se creó? ¿Quién lo creó y para qué se creó? El teatro. Eso es lo que teníamos que buscar. ¿Dónde se creó? Yo puse el teatro se creó en Atenas, Grecia. Lo crearon los atenienses y fue creado para celebrar los ritos en honor al dios, en honor a Diónisis, el dios del vino. Perfecto. Entonces se creó en Grecia, fue creado por los atenienses o los griegos y fue creado para honrar ciertas fechas al dios Dionisio, ya como para celebrar la felicidad, como se decía de alguna manera. ¿Qué significa tragedia y qué relación tiene con el teatro? ¿Quién encontró la definición del concepto tragedia? No de qué tipo de obra es. No era Un suceso de sufrimiento que producen un gran dolor. Situación o suceso de sufrimiento que produce un gran dolor. Perfecto. Entonces la tragedia es una situación como negativa, algo malo que le ocurre a una persona y le produce dolor. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con el teatro? Representando tragedias en el teatro. Ya, ¿por qué? Porque en el teatro también se pueden representar cosas que no sean trágicas, digo. No, sí, pero... Porque para el dios Dionisio le gustaba ver sufrir a la gente, entonces lo divertía. Ya, puede ser. O sea, eso yo me acuerdo que lo busqué en un momento porque lo tuve que buscar para lenguaje.
pero con otro profe anteriormente. Pregunta, Pero ahora no sé. Pregunta, para que lleguemos a una respuesta. ¿Por qué a la gente le gusta ver, por ejemplo, películas trágicas donde ocurren cosas malas o donde al protagonista le pasan cosas malas? ¿Qué llama más la atención? Ya, pero ¿por qué? Sí, es verdad que llama la atención, pero ¿por drama? qué? Por el ¿Ya? modo. ¿Qué le produce a la gente que ve esas películas? Intriga. ¿Intriga? Así, por ejemplo, si el protagonista está sufriendo, ¿a mí me produce intriga o me da... No sé. ya cercanía? Que yo también sufro, ¿ya? Entonces, para que entiendan esto, cuando una persona ve a alguien sufriendo, normalmente esa persona se pone en el lugar del otro, ¿ya? Y eso te permite a ti como de sacar como tu pena de dentro, ¿ya? Entonces, en el fondo, en el origen, la gente iba a ver tragedias porque en el fondo decían así como, qué pena lo que le está pasando a este sujeto, yo no voy a hacer lo mismo para no equivocarme como él. Entonces, en el origen, se creó el teatro para esto. Se mostraba, por ejemplo, a un sujeto que robaba, ¿ya? Y en ese robo a él, no sé, lo castigaban. Y el que estaba mirando decía así como, chuta, lo está pasando mal, lo están castigando, está sufriendo, entonces yo no tengo que robar. Entonces la gente aprendía cosas a través del sufrimiento de otros, ¿ya? Entonces por eso se relaciona el concepto de tragedia con el tema del teatro. Déjenme aceptar a alguien que se viene conectando a muy buena hora. Seguimos entonces. ¿Qué hora es? Son las 10:45. Está muy bien. Entonces, vamos a generar o vamos a hablar en general del teatro, desde el concepto del teatro a través de su definición y a través de cómo se divide en tipos de obras, porque nosotros lo que vamos a hacer es seguir este camino. Nos vamos a ir por la definición de teatro y nos vamos a centrar en la tragedia. ¿Qué relación tiene el teatro con la tragedia? ¿Qué es una tragedia? Etcétera, porque es lo que vamos a ver entre hoy día y mañana. Entonces, el teatro efectivamente es la representación de una acción, ¿ya? El teatro, esta idea de presentar historias sobre un escenario, lo que van a hacer es representar una acción. Por ejemplo, el sufrimiento, por ejemplo, la pena, por ejemplo, el dolor, el arrepentimiento. Entonces se busca que a través de la obra teatral, la representación de una acción le permita al otro ver cómo pudiera ser la vida si te pasa tal cosa, ¿ya? Entonces tú buscas sentirte como representado. Por eso vas a ver esas obras, ¿ya? ¿Qué es lo que involucra el teatro? El lenguaje visual y el sonoro, cosa que no tiene el texto dramático. Recordemos que el texto dramático es como el guión, lo que está escrito, y lo que hace el teatro es agregarle la visualidad y ¿cómo se dice? Bueno, lo visual y lo sonoro. Entonces, a través del lenguaje, a través del diálogo, a través de los efectos sonoros, del movimiento, de la ropa, de la luz, etc. ¿Cuáles son las principales formas que adopta el teatro? La tragedia, la comedia y el drama. Entonces, la tragedia tiene personajes que son seres dominados por grandes pasiones, o sea, son, por ejemplo, personas que traicionan, personas que matan, personas que sufren, personas que son castigados por los dioses, etc. Y siempre va a tener un final trágico, o sea, el final de la tragedia siempre va a ser la muerte o el castigo absoluto del protagonista, ¿ya? Profesor, Por eso, dígame. pero también en la tragedia igual ocurren en situaciones de amor, por ejemplo, de Sí, pues. traición, de todo Claro. ese tipo de cosas que yo Claro. he visto en un teatro. Uh-huh. Pero como tú dices también, esas personas que, por ejemplo, están enamoradas, el amor que ellos sienten les produce dolor. No es un amor como positivo, si hay que decirlo de alguna manera. Y siempre ese amor va a terminar de mala manera para uno de los protagonistas. Ya esa es como la característica de la tragedia. Después tenemos la comedia, que tiene personajes que son seres como comunes y corrientes, que viven conflictos como de la vida cotidiana, ¿ya? Y normalmente la comedia tiene un final feliz y busca a través de la risa dar una lección o enseñarle a la gente cosas, ¿ya? Y el drama, por su parte, tiene personajes que son seres comunes y corrientes, involucrados en un problema importante, pero de la vida cotidiana, o sea, normal, ¿ya? Y su final puede ser una desgracia, pero no es distinto una desgracia a que trágico. Trágico es la muerte o el castigo total, mientras que desgracia sería así como que le pasa algo malo, pero después en el fondo la persona sigue viviendo y aprende una lección. ¿Se entiende la diferencia entre tragedia y drama? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto se pueden demorar en anotar este mapa conceptual? Denme un número. 10. 18 minutos. Ya tenemos 10 y 18. La mitad entonces 15. sería... Ya dejémoslo en 15. Si les falta tiempo les doy más. Empiecen a anotarnos. Avísenme cuando estén listos. No se pongan a hacer los cuadritos con regla ni nada por el estilo. Háganlo como nubecitas, como círculo. Háganlo a mano alzada, ¿no? Si lo empiezan a hacer con reglas se van a demorar 1 hora.
vayan avisándome. Terminé. ¿Qué pasó? Profesor, en la palabra donde dice un problema importante, falta la E al final, ¿Dónde? Un donde dice problema importante. involucrados, donde aparece en el drama, en la parte del drama, en la parte final, de ahí. Ah, de veras, sí. Importante debería ser, tienes razón. Sí. Pero terminé de copiar. ¿Ya terminaste? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Cómo va el Terminé. resto? Yo terminé. Ahí yo Ujú. terminé. Yo recién voy anotando lo de abajo de los personajes son sus finales, los personajes son sus finales. ¿Lo hiciste como copiaste los 3 primeros y de ahí empezaste para abajo? ¿No lo hiciste uno por uno? Estoy haciéndolos todos así de una. Ujú. Ahí terminé. Ya. Ya terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. ¿3 minutos? Ya terminé.
¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Si no, para continuar. Acuérdense que el silencio para mí es un que todos terminaron. ¿Sí? Ya, entonces todos terminaron. Continuemos. Voy a ver si alguien me escribe en el chat para decirme que no terminó. Ya, entonces todos terminaron. Sigamos. Entonces, vamos a unir, como les decía anteriormente, lo que hice en el mapa conceptual fue presentarles cuáles son las tres ramas o las tres formas en las que se va a dividir el teatro, y nosotros nos vamos a centrar en cómo el teatro se origina o tiene su origen en relación a la tragedia. De hecho, está ordenado de izquierda a derecha, porque la tragedia es el más antiguo y el drama es como el más moderno, si hay que decirlo así como temporalmente. De hecho, el teatro se origina, como decíamos anteriormente, en Grecia con los atenienses, pero de la mano de la tragedia. Entonces, la palabra teatro, o la palabra tal como se dice como teatral, procede del concepto del origen griego que es como theatrón, que significa como en palabras más como actuales, sitio para la contemplación. O sea, el teatro es un lugar que se creó para ir a mirar cosas, ¿ya? Entonces la gente iba ahí a mirar qué cosas, a mirar obras, a mirar a escuchar música, a disfrutar de ciertas puestas en escena, etcétera, ¿ya? Siempre se ha considerado el teatro como una herramienta para comunicar de manera masiva. O sea, piensen que en la época de los griegos, en la época esta del origen del teatro, el teatro era como la televisión de nuestra época, ya a través o el internet de nuestra época, así que decir de alguna manera. A través del teatro la gente aprendía cosas, entonces se le enseñaba a la gente sobre religión, se le enseñaba a la gente sobre educación, sobre comportamiento ciudadano. Entonces, a través de la presentación de obras teatrales que estaban relacionadas con los mitos y efectivamente a través de la tragedia, la gente iba a aprender qué era lo bueno, qué era lo malo, cómo había que comportarse, cómo había que tratar con los dioses, cómo había que tratar con las autoridades, etc. Entonces, el teatro en su origen es educativo, ¿ya? Según explica Aristóteles, que es una persona que escribió un libro relacionado con las ideas básicas del teatro, la gente de su época, o sea, los griegos, consideraban que el teatro, y particularmente la tragedia, era un lugar donde ellos podían como ir a limpiarse de estos sentimientos como impuros, ¿ya? O de las ideas malas o de los malos sentimientos, porque ellos cuando veían una obra que los conmovía, ellos a través del llanto, a través del grito, a través del odio que sentían, se liberaban de estos malos sentimientos. Entonces ocurría algo que se llama catarsis, donde la gente liberaba desde su alma todo pensamiento malo, y cuando terminaba la obra ellos salían siendo mejores personas. Entonces la tragedia no solamente educaba a la gente, no solamente le enseñaba sobre religión, sobre ciudadanía, sino que también les permitía a ellos salir después de ver una obra de teatro como una mejor persona. Ellos aprendían cosas que luego en su vida cotidiana le iban a permitir actuar mejor, tomar buenas decisiones, no ir contra los dioses, no ser irrespetuosos con sus conciudadanos, etc. ¿Ya? Entonces, es por eso que el teatro es tan importante para el desarrollo como de las generaciones posteriores, porque gracias al teatro se aprendieron un montón de cosas en cuanto a manera de vivir en ciudad, de vivir en sociedad, entender la religión, el respeto, etc. ¿Ya? Entonces, ¿dudas con lo que acabo de explicar? ¿Cómo se relaciona como el origen del teatro con la tragedia? ¿No? ¿Sí? No. Ya, entonces, para agregarles, como les decía anteriormente, en la definición que les entregué, yo les decía que la tragedia era como esta historia de un personaje que a través de su actuar, él sufría como el castigo por X cosas. Por ejemplo, él le faltaba el respeto a un dios, y el dios en esta obra de teatro lo castigaba, lo mataba, destruía su familia, destruía su pueblo, etc. Entonces, la gente cuando iba a ver esas obras aprendía que efectivamente uno no tenía que ser irrespetuoso con los dioses, ¿ya? Y aprendía efectivamente al sentir pena por este sujeto, decía así como, oh, pobre diablo, lo están matando los dioses, entonces yo no me tengo que comportar como él porque si no los dioses van a hacer lo mismo conmigo. Entonces ellos, además de entretenerse, además de pasar un buen rato, aprendían cómo comportarse a través de la religión, y además aprendían cómo sacar fuera como su rabia. Por ejemplo, la gente iba a gritarle a los personajes así, oh, tú eres un idiota, ¿cómo se te ocurre castigar a los dioses? No seas tonto. Entonces iban como a sacarse, era como ir al estadio, se sacaban la rabia también, ¿ya? A todo esto se le llama, como les digo anteriormente, catarsis. Empiecen a notar.
Yasmín, el profe de química no me ha respondido todavía, así que apenas tenga la respuesta te escribo. Ya. Profe, Dígame, dice la Connie que la deje entrar. ¿la Connie Rebolledo? No, Molina. Pero no tengo ninguna solicitud de ella. Qué raro. Denme un segundo. Al tiro pongo de nuevo el power. Denme un segundito. No, no tengo ninguna solicitud de ella. No sé. Cuando eso pasa, a veces los profes se salían y Sí, volvían. no se desconecten ustedes. Voy a reír. No. F. Se ha ido. Funaron al admin. La clase se sigue grabando. No. Se fue. Soy Camila. Fue a Para que actualizar la Connie, Windows. No tenía para que la Connie volviera a entrar. Veamos qué pasa ahora. Ya sigan nomás, sigan escribiendo lo que les pedí. Pero no lo estamos viendo. Ahora lo voy a presentar de nuevo. Avísenme si ya lo ven. Ahora sí. ¿Cómo van? Yo voy en la última. Yo en la voy en segunda. la penúltima. Ya terminé.
Yo igual voy en la segunda. ¿Hay alguien que haya terminado ya? Yo. Yo. Ya terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. Yo. Ya escúchenme, son las 11:10 y la actividad la vamos a dejar efectivamente para la clase de mañana. Yo no estoy apurado para nada con el tema de la materia porque no es tanta materia lo que estamos viendo y hay que avanzar en razón de lo que corresponde. Así que quienes vayan terminando de anotar se pueden empezar a desconectar y la actividad la hacemos al principio de la clase de mañana. La dejamos como actividad de inicio. Así que si ya terminó de anotar, porque después creo que venía la actividad, sí, se puede desconectar. Chao, profe. Chao, que estén bien. Cuídense. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. No, profe. Les confirmo mañana lo del puntaje o del porcentaje de química, por si acaso. Apenas el profe me comente, mañana les doy la respuesta. Ya. Profe, tiene el Windows desactivado. Sí, desde siempre. Pero no es problema. Ya, chao. Chao. Profesor, ya terminé de copiar. Ya. Déjenme ver quiénes quedan. ¿Me puedo desconectar? Sí, Martín, está listo. Nos vemos mañana. Chao, profesor, cuídese. Que tengan un Cuídense, buen que día. estén bien. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Vale, nos vemos mañana, que estén bien. Chao, chao. Ya, chao. Chao, Fran. ¿Quiénes quedan todavía? Yo, pero me falta poco. Déjame ver quién más queda. Vicente, queda el Ya Vicente, terminé, la profe. Cata, el Roberto. Ya. Chau. Chao, chao. Chau. Cata, Sí. ¿cuánto te falta? ¿Poco? Ya avísame cuando estés lista. Porque como Ya no los terminé. veo, que. Chao, Vicente. Chao, profe. Shalom. Como no los veo, no sé si se desconectaron ya, así que vayan avisándome. Ya terminé. ¿Está Chao. listo? Ya vale, chao. Igual. Chao, profe. Chao, nos vemos mañana. Que estén bien.